Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta transmisión. Nos da gusto que nos acompañen y agradecemos a Dios por la vida que nos presta para reunirnos y hacer iglesia a través de este tiempo. Le invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 138, y le demos lectura. La palabra del Señor dice: Alabarte he con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. En el día que clamé, me respondiste, esforzásteme con fortaleza en mi alma. Confesarte han, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cuando habrán oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, que la gloria de Jehová es grande, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de angustia, tú me darás vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y salvaráme tu diestra. Jehová cumplirá por mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. ¿Por qué no va a dejar Dios la obra de sus manos? Porque de alguna manera este salmo está diciendo que vamos a confesar a Jehová. ¿Qué confesaremos, hermanos? A través de la oración confesamos a Dios nuestros males, pedimos perdón, nos arrepentimos, y es por eso que Él no va a olvidar la obra de sus manos. Él va a concluirla en el tiempo que sea necesario, utilizando los recursos, la balanza del placer y del dolor para llevarnos a la perfección. Y luego seamos humildes, porque esta porción en el versículo 6 dice: porque el alto Jehová atiende al humilde. No hay otra forma de ser humildes si no nos acercamos al Calvario, donde reconocemos que todos somos exactamente lo mismo, pecadores redimidos por la gracia de Jesús. Vamos a tomar unos minutos de oración, pidamos al Señor su misericordia. Señor Dios, venimos delante de ti reconociendo que tú eres bueno, que tú eres justo, que tú tienes todas las cosas en tus manos, que tú eres el dueño de la vida, Señor, eres el que nos das la oportunidad de respirar este aliento de vida que has soplado sobre nosotros y sigue en nosotros. Tiene un propósito para bendecirte, para darte la gloria y la honra. Gracias por este día, por este momento, por cada uno de tus hijos que están conectados, aquellos que de alguna forma se irán conectando en la transmisión. Señor, es un tiempo de oración. Sabemos que estamos a distancia, pero delante de ti estamos todos unidos con un mismo espíritu, con un mismo deseo, con un mismo corazón, de agradarte, Señor, y de acercarnos a ti. Gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, porque todavía al respirar nos permites seguir buscando tu rostro, confesándonos, humillándonos delante de ti para que tu obra sea terminada. Señor Dios, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por las experiencias de dolor, esas experiencias, Señor, que en este tiempo estamos viviendo cada uno de nosotros, ahí donde nos encontramos. Padre, porque son la oportunidad más grande que tenemos de poder aprobarlas aquí y poder llegar al cielo contigo y vivir por toda la eternidad. Ayúdanos a ser vencedores. Te damos gracias por estos minutos de oración que podemos tener cada uno, Señor. Tú sabes el deseo de nuestros corazones. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, por darnos vida eterna, redención, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, con cada uno de tus hijos y nos has bendecido. Ciertamente, Señor, de alguna forma padecemos, pero sabemos que en ti estamos fortalecidos, en ti, Señor, estamos salvaguardados. Lo mejor de todo, que nuestra alma, Señor, está guardada en ti para la eternidad. Gracias por salvarnos, gracias por dar tu vida, gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Jesús. Gracias por ser ese sacrificio que vino a redimir a la humanidad y nos ha redimido, Señor, y vives en nuestros corazones. Gracias porque eres el Salvador, el que vienes a llevarnos, Señor, a un nivel diferente y a darnos eternidad, Padre, aun cuando somos mortales aquí en la tierra. Nos das el privilegio, Señor, de regresar a casa de donde fuimos cortados, de donde fuimos arrancados. Permítenos, Señor, ser vencedores. Ayúdanos a levantar tu nombre en cada situación. Tú conoces la condición en la que cada uno de tus hijos está pasando. Los niños, los jóvenes, los hermanos adultos, los que son varones, los que
somos mujeres, Señor. Tú conoces las pruebas que están viniendo a nuestras vidas en estos tiempos, Padre. Agradecemos y creemos que tú tienes el control, Padre. Gracias porque de ti viene la vida, de ti viene la salud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en medio de cada momento en lo que hemos vivido en esta tierra. Ayúdanos a llevar a cabo tu plan maestro en nosotros. Permítenos ser materia dispuesta. Gracias, Dios mío, por la provisión que has hecho hasta este día en los hogares de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque has guardado de la vida con un propósito. Permítenos seguir preparando, buscando tu rostro, alcanzando, Señor, la estatura del varón perfecto para llegar a la plenitud y entrar en casa, Señor, en esa morada eterna que tú tienes preparado para nosotros. Ven y santifícanos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Señor, nuestras acciones, y permítenos a través de este tiempo abrir tu escritura, Señor, y glorificarte a través de ella. Que nuestros corazones sean santificados, Padre, por tu sacrificio, aquel que diste en la cruz del Calvario. Límpianos, Señor, una gota de tu sangre preciosa pueda venir sobre nosotros y darnos vida, la vida del Calvario, Señor. Con tu fuego celestial ven a consumir nuestro heno, madera y hojarasca. Todo lo que ha brotado en estos tiempos, Señor, de prueba, danos la victoria. Levántanos, Señor, en una nueva vida. Permite que tu nombre sea glorificado, Señor. La naturaleza de tu nombre sea formada en nuestro interior. Danos, Señor, de tu amor, danos de tu luz, danos de tu vida. Permítenos vivir, Señor, el resto de la vida que nos prestas, Señor, aferrados, apegados a ti, unidos a ti, Señor. Líbranos de robarte la gloria. Líbranos, Señor, de caminar por nuestros propios caminos. Gracias te damos. Permite que en esta hora tu palabra venga a alumbrar nuestros corazones. Enséñanos a seguir aprendiendo cómo orar, cómo acercarnos a ti, Padre, cómo comunicarnos, Señor, contigo y tener ese sentir en ti, Padre, de buscar tu rostro con todo nuestro corazón, siendo honestos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Bendice la vida de tu pueblo, Señor. Bendice el corazón, la fuerza del que no tiene, de aquel que está batallando, Señor, de aquel que está en la lucha, Padre, pero sabiendo que tú eres fiel. Ayúdanos que nuestra fe no falte y que nuestras bocas estén llenas de gratitud hacia ti, hacia tu soberanía. Te alabamos y te bendecimos por causa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Guíanos en este tiempo de transmisión, guíanos en este tiempo de estudio de tu palabra y este tiempo, Señor, de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, porque ella es la que nos da luz, nos da dirección. No sabríamos por dónde ir, no sabríamos hacia dónde dirigirnos, pero su palabra es fiel y es tiempo de continuar aprendiendo. Sabemos que este día, estando presenciales, son nuestros tiempos de oración, pero necesitamos seguir aprendiendo para que no solo porque sea hoy el día viernes para orar, usted ore, sino que también sean los demás días que Dios nos presta un motivo para orar y poner a Dios en nuestras vidas. Bueno, la oración entonces es la columna vertebral de un cristiano. Es lo que cada uno de nosotros debe buscar en todo tiempo y en todo momento, porque en estos días, hermanos, más que nada, seguimos viendo alrededor. Si hace años se predicaba del rapto, yo soy una persona que por la gracia de Dios vengo de cuna cristiana. Eso no significa que no tuve que hacer mi decisión por Cristo en alguna parte de la edad que Dios me permitió de pequeña, pero nos decían desde entonces, nos hablaban en la iglesia, una iglesia presbiteriana donde Dios plantó a mí la familia materna, y bueno, después nos trajo por su gracia el conocimiento del camino crucificado, y siempre he estado rodeada de la idea del rapto porque la iglesia lo enseña en la presbiteriana y bueno, ahora en la iglesia del Evangelio de Cristo. Así que hermanos, con eso debemos entender que este tema no es nuevo. Por lo tanto, hemos estado de una o de otra manera aprendiendo a estar preparados, aprendiendo a estar listos, porque cada vez, si hace años se oía, se decía que iba a haber un rapto, que va a haber un rapto, que el Señor Jesucristo va a venir por su pueblo, la maldad tenía un nivel. Hoy estamos viviendo un fin más complicado, más perverso, un fin donde todo lo que se ve está enseñándonos que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Entonces,
El mundo está dirigiéndose a un solo gobierno y cada vez se están cumpliendo las profecías de la palabra de Dios. Aunque sabemos que todo está apuntando para el fin y está llegando al clímax de un gobierno mundial, aún así nosotros como hijos de Dios que hemos oído de años que el Señor Jesucristo iba a venir y que el rapto va a suceder, bueno, hoy debemos estar más alertas, conscientes, hermanos, de que esto ya va a suceder. Esto se está acercando cada día más, ya sea que estemos vivos y que el Señor suene su trompeta y nosotros nos vayamos en las nubes, nos reciba porque Él ya no va a pisar la tierra, o ya sea que a través de la muerte, no importa la forma que sea, el Señor va a cumplir su palabra. En la Escritura, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, nos explica claramente cómo todo este fin estaba predicho y cómo se está cumpliendo de una manera que nosotros, a menos que no queramos entender, hermanos, a menos que no estemos atentos, abriendo nuestros ojos, y no solo los ojos físicos, que sí nos dejan ver, o nuestros oídos, que sí nos dejan escuchar las noticias, las cosas que están pasando alrededor del mundo, sino que de verdad estemos abriendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Amén. Y la palabra de Dios lo dijo desde el Evangelio de San Lucas. Voy a leer algunas porciones. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, entonces él dijo, mirad, no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca, por tanto no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán manos y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y luego voy a saltar hasta el versículo 33, bueno, aún más en el versículo 25. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. En el versículo 23, mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. En el versículo, voy a saltar hasta el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Antes de que nosotros vayamos a estudiar el versículo 34 al 36, hablando de la oración, quiero que veamos cómo estuvo escrito o se dijo que vendría persecución, que vendría desastre, temblores, terremotos, de todo tipo de males sobre la tierra. Angustia, una angustia, hermanos, que en parte la estamos comprendiendo porque estamos viviendo angustia en nuestros corazones. Hace años, cuando yo era niña y hablaban del rapto y leía esta porción, porque si no las llegaron a leer, solo que con otro entendimiento más corto. Ahora en Dios tenemos un entendimiento más profundo de las Escrituras y a la vez sencillo, porque nos ponen puntos y comas para decir qué hacer a través de caminar con el Señor y estar preparados para el arrebatamiento. Y entonces, ahora que veo esto, me doy cuenta que ya todo ello lo estamos viviendo. Al menos yo puedo decir, lo estoy pasando en carne propia, la angustia del dolor, de la muerte, de la separación. Y no estoy diciendo que esto sea algo anormal a los cristianos, ¿no? Porque también somos humanos y sentimos angustia, pérdidas, dolor, sufrimiento, pero está tan recrudecido el tiempo, hermanos, que ya es tan real que esta escritura se está cumpliendo cada vez más. Y luego, entonces nosotros por eso debemos seguirnos preparando, por eso debemos seguir pendientes. Y luego la porción que es en la que vamos a estudiar en estos versículos es precisamente el Evangelio de San Lucas, en el versículo 34 al versículo 36. Vamos a encontrar 4 cosas aquí que ya las hemos escuchado, pero vamos a reparar solamente en el punto de la oración, o vamos a profundizar un poquito más ahí
para que entendamos de qué tamaño tiene que ser nuestra entrega, nuestra oración, nuestro clamor, porque ya las cosas se están cumpliendo. Si antes nos dijeron o las leímos y las veíamos lejos o las veíamos en una dimensión no tan palpables, ahora sí, hermanos, porque cada uno de nosotros podremos decir, yo sé lo que le puedo decir porque ahorita ya no tengo trabajo, no tengo la manera de hacer lo que hacía años atrás, la dificultad, la economía, la circunstancia emocional, en todo estamos siendo testigos, estamos palpando el sufrimiento. Ahora, esto se va a poner peor, pero nosotros decimos, aunque hubiera un solo gobierno mundial hacia donde se está apuntando la humanidad, nosotros sabemos que por encima de todo ello está Dios. Por encima de ello, hermano, Él no nos va a dejar, Él va a estar con nosotros, pero sí necesitamos entender entonces que el acercamiento a la fecha del rapto está más cerca. El estar preparándonos es algo inevitable, no podemos dejar de hacerlo. Necesitamos buscar, acercarnos y la oración es una parte fundamental. Entonces, esta porción de la Escritura en el versículo 34 del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La primera cosa que vamos a encontrar aquí es mirad por vosotros mismos. Esta parte de estos dos versículos, 3 versículos, encontramos la preparación para el rapto. Ya nos los explicaron en algunos temas anteriores. La pastora Susi nos estuvo compartiendo el sonido de aclamación del shofar del Señor y con ello comenzó este libro que la hermana Hicks escribió y que tiene que ver con la preparación para podernos ir en el rapto. Si usted no estuvo en ese estudio, puede revisar los videos y encontrar ahí cómo debemos prepararnos. Y bueno, esta es parte de mirad por vosotros. Mirad quiere decir que debemos poner cuidado, debemos poner atención y debemos tener una cautelosa observación. No voy a adentrarme en cada punto porque de alguna forma esto lo hemos escuchado varias veces. Solamente voy a tocar algo que quizá sea útil para nosotros porque lo estamos necesitando y esto es parte de mirad por vosotros. ¿Qué debemos hacer? Poner una observación tan cautelosa, hermanos, que no debo de estar viendo al que está a mi lado. Como personas tenemos un defecto muy grande, como que nos incumben más los asuntos de los demás que los nuestros propios. Y hermanos, eso es algo que no debemos hacer en este tiempo para estarnos preparando para la venida del Señor Jesucristo y que es este pasaje del Evangelio de San Lucas que leí, los versículos anteriores a donde está la preparación de estos 4 puntos, que uno de ellos tiene que ver con la oración, describe primero cómo serían estos tiempos y ya se están cumpliendo. Entonces, si estamos diciendo que la palabra del Señor nos recomienda, mirad por vosotros, no está diciendo preocúpate, pon atención, sé cauteloso observando a tu amigo, a tu vecino, al hermano, a la hermana, a tu familiar. No quiere decir que no nos importa que caminen con Dios, pero eso de estarnos fijando en otros hace que nos dejemos de ver a nosotros mismos y de preocuparnos por nosotros. Miren, con un ejemplo tan fácil, cuando nosotros vemos que alguien no vive la separación, estamos mirando más su falta de separación de ese cristiano que de nuestra propia falta de separación. Es por eso que aquí el Señor está diciendo en esta primera parte, como número 1, mira por ti mismo. ¿De qué nos sirve estar viendo la falta de separación de alguien? ¿De qué nos sirve estar corrigiendo a alguien? No digas mentiras, pórtate como un hijo de Dios, da testimonio de que eres cristiano. Y no estoy diciendo que sea malo porque alguien diga, yo entonces no voy a dar testimonio de que soy hijo de Dios. No, pero si tú estás más fijado diciéndole al otro, sé un buen cristiano y tú no lo eres, quiere decir que no estamos preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. No estamos siendo cautelosos con nosotros mismos. Estaba leyendo este tema en este estudio y la hermana Hicks comenta que ella antes de
de ser cristiana, de este mensaje, que el Señor le hablara y le diera la revelación de esta palabra, es bueno saber por dónde caminaron nuestros líderes para entender que no eran ajenos a nuestras pruebas, a nuestras luchas, y darnos cuenta que si en Dios ellos pudieron, Dios también nos puede ayudar a nosotros a vencer, a mirar por nosotros mismos. Y en el tema de la separación, la hermana explica que cuando ella tocaba en un grupo de mujeres, en un grupo de música, pues la apariencia de ella era ponerse rímel. Estoy hablando de la separación. En las pestañas, algunos dirán, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, a lo mejor usted no piense que tiene algo de malo, pero simplemente estoy contando la experiencia de ella para que nos demos cuenta que puede ser la nuestra y debemos de fijarnos en nosotros mismos antes de fijarnos en los demás. La hermana explica cómo el Señor vino y le habló y le dio este mensaje, pero este mensaje, como todos nosotros hemos escuchado, conlleva separación, una vida de santidad, y eso tiene mucho que ver. Y ella pone ese ejemplo precisamente, el maquillaje o las pestañas, y fue algo que yo entendí, porque les estoy diciendo que antes yo de niña era presbiteriana, llegamos al conocimiento de Dios, y pues uno entiende la diferencia de un grupo y otro en la falta de separación, o en la separación en el grupo donde nos encontramos, y ejemplo hemos tenido. Entonces, la hermana, en pocas palabras, dice ella que Dios vino y le dijo que necesitaba quitar esa imagen que ella proyectaba al maquillarse, y estoy considerando que en aquellos tiempos las personas eran más recatadas en dar una imagen al tiempo en que estamos viviendo. Espero darme a entender. Entonces, Dios viene y le dice a la hermana, ¿verdad? No quiero que des tu imagen, quiero que sea mi imagen que se proyecte en tu vida. Y entonces ella entendió que lejos de estar viendo a otra persona preocupándose por alguien, ella debería preocuparse por lo que Jesús le vino a decir, que proyectara la imagen de Él a través de su vida. En otras palabras, que era testimonio, porque si Él le hubiera dado esa imagen que ella estaba poniéndose, maquillándose, quitándose, poniéndose, entonces no estaba realmente dando la imagen con la cual Dios la había creado y con la cual Dios nos ha creado a nosotros. ¿Por qué estamos hablando? Miremos por nosotros mismos. Le decía, ¿de qué sirve que estemos viendo que el otro no se separa, que el otro no vive, no da testimonio, si nosotros mismos no estamos poniendo cuidado delante de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un espejo, hermanos, y que nosotros podamos ver ahí, que el Señor diga y nos hable ampliamente cuando oramos y nos va a decir, esto no me gusta de ti. ¿De qué nos sirve en nosotros estar mirando a alguien más, y cuando Dios viene a decirnos que saquemos, que quitemos, como el ejemplo que les acabo de dar de nuestra líder internacional acerca de su separación, si nosotros no vamos a hacer caso y queremos que los demás hagan caso? Entonces, el Señor aquí nos dice, mira por ti mismo, pon sumo cuidado, sé cauteloso, no estés viendo lo que el otro está haciendo o deja de hacer, porque no podemos nosotros estar mirando a la otra persona y creyendo que nosotros estamos bien delante de Dios cuando no lo estamos. Debemos fijarnos, y luego el versículo continúa diciendo que vuestros corazones, ¿qué hay en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? Dice, no sean cargados de glotonería. Y bueno, pone el ejemplo. Entonces tenemos que mirar por nosotros mismos qué hay en nuestro interior, si todavía seguimos teniendo enojo, todavía tenemos en nuestro corazón el pecado de la mentira, del odio. Entonces es ahí donde tenemos que mirarnos a nosotros mismos, poner atención, ir al Señor entonces en oración y pedirle ayuda, pedirle perdón. Pero también dice que no seas cargado de glotonería. Bueno, sabemos que la glotonería es exceso de alimento, y no solamente alimento, porque dice embriaguez. El tema que la pastora Susi dio en la preparación del rapto nos habló ampliamente sobre ello, y pues la embriaguez no solamente tiene que ver con algo que tiene alcohol, sino debe ser nuestras emociones, que de pronto estamos desbordados en una emoción de enojo,
y es como perder los sentidos cuando una persona está alcoholizada con una bebida. Entonces, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, el número 1, hermanos, es que debemos nosotros mirar por usted mismo. Dígaselo a sí mismo, debo aprender a mirar por mí mismo. Debo aprender a tener cuidado, a ser cauteloso, a mirarme a mí mismo, a ser tan efectivo, hermano, que no tenga yo que estar ni siquiera comparándome con alguien más, porque usted y yo nos comparamos con lo peor del otro, porque entonces nosotros salimos justificados y decimos, entonces yo soy mejor, yo soy bueno, el malo es el otro. Entonces rindamos todas nuestras imágenes idólatras delante del Señor, porque cuando nos comparamos con la palabra de Dios, cuando realmente vamos y nos comparamos con lo que la Biblia dice con Jesucristo, entonces ahí nos damos cuenta que no somos ni un poquito buenos, somos pecadores. Entonces no estemos buscando que otros corrijan cuando nosotros mismos no hemos corregido, y realmente lo que Dios quiere es que nosotros corrijamos, ¿sí? Veamos qué es lo que está entrando a nuestro corazón, cómo estamos expresando la vida de ser cristianos, y quitar todas esas imágenes que delante de Dios es idolatría y sabemos que a Dios no le agrada. Ese sería el primer punto. Luego en el versículo, voy a leer el versículo 35 para llegar al segundo punto que está en el 36, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y luego dice, velad pues. Y luego el segundo punto es que Dios quiere que nosotros aprendamos a velar. Velar significa despertarse. Necesitamos estar despiertos, hermanos. Nosotros podemos estar despiertos físicamente, pero espiritualmente dormidos. Entonces necesitamos, en el libro de Efesios 5:14, el apóstol Pablo dijo a los efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces decimos, vamos a despertar algo que está, ¿qué? Dormido, que está inerte. En otras palabras, que está muerto espiritualmente, porque también la Biblia dice que la muerte es como un sueño, alguien que está dormido. Entonces vamos a despertar espiritualmente. ¿A quién? A este hombre viejo que hay dentro de nosotros, porque sabemos que tenemos un hombre nuevo, que es Cristo, y el hombre viejo que tiene que ver con nuestra naturaleza de pecado. El hombre nuevo no necesita despertarse, él está despierto, él está persuasivo, él está atento, consciente, pero el hombre pecador que hay en nosotros está muy dormido, está muerto espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo, levántate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dios, hermanos, trae todo lo que usted y yo necesitamos para despertarnos. Trae el dolor, la tristeza, el afán, todo lo que nos rodea. Ahora decimos, Dios lo trae, Dios lo permite. Que nos sintamos así, hermanos, para que nos despertemos, para que digamos, ¿qué está pasando? Esto está a punto de acabarse y sin embargo estoy dormido, estoy muerto espiritualmente hablando. Y nos damos cuenta porque las obras de nuestra carne son las que se manifiestan más que las obras del Espíritu, ¿sí? Los pecados se salen más de nosotros y se echan de ver que la misma presencia de Dios en nuestros corazones. Y por eso podemos decirle, Señor, despiértame, ayúdame a permanecer velando, a estar despierto, a no quedarme dormido espiritualmente. No necesito estar muerto, no necesito estar indiferente, porque alguien que está muerto, pues alguien que está inerte y ya no está indiferente, ya no siente. Y probablemente están pasando tantas cosas, hermanos, y no te das cuenta y piensas que es normal y que ya va a terminar y que ya va a pasar. Pero aun cuando estás oyendo que en otro país o en otro continente está pasando desgracias, están pasando situaciones, y uno puede decir, es normal, no, hermanos, entonces estamos dormidos. Digámosle al Señor, ayúdame a permanecer velando, a permanecer despierto, porque Dios va a traer todo lo necesario. Y Dios va a venir, cuando trae lo necesario a nuestra vida, lo trae para que a través de su palabra nos dé luz, porque la luz, hermanos, trae entendimiento. Cuando viene sobre nosotros la enfermedad, la muerte, el dolor, la separación,
y la palabra de Dios está ahí, dan entendimiento a nuestro camino. La palabra del Señor lo dice en Efesios 5:13 también Pablo, dice, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Dios trae luz en medio de lo que nos pasa, de nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos ver que estamos dormidos. Qué bueno es Dios, hermanos, porque el propósito de Él no es matarnos, no es destruirnos, nunca lo será. El propósito del diablo sí lo es, pero Jesucristo vino para darnos vida, vida en abundancia y una vida eterna. Entonces, si Él manda situaciones a nuestra vida para despertarnos del letargo espiritual que tenemos, lo va a hacer porque quiere sacudirnos y quiere darnos entendimiento. Despierta, mira, esto está a punto de acabarse y tú sigues siendo enojón, tú sigues teniendo que este pecado de engaño, de mentira, de lascivia en tu corazón. Despierta. Y el Señor entonces está haciendo todo lo posible, hermanos, y qué bueno. Es para que digamos, Señor, gracias porque estás despertándome, no quieres que me pierda el rapto, no quieres que me quede aquí, porque después de que el rapto suceda, hermanos, habrá una gran tribulación. Si hoy sentimos un poco de esa tribulación, de la angustia, de la separación, del dolor, no queramos imaginarnos o queramos quedarnos para vivir el dolor tan grande de la tribulación. Dios nos libre, más vale que el Señor le digamos, permítenos estar velando, despiertos, y si estamos dormidos, Señor, cuántas gracias te doy por esta situación que has mandado a mi vida, que me sacudió, me levantó, me despertó, para que yo no me quede y corra y busque a tu rostro, Señor, y vaya a tu palabra y la luz venga, ilumine mi camino. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, tenemos en Dios todo el poder para estar despiertos y para poder velar, esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo Jesucristo intercediendo a la diestra de su Padre. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que viene y alumbra el mal. El Espíritu de Dios, uno de los ministerios que tiene es mostrarnos nuestras fallas para poder ir al arrepentimiento. Entonces, la luz que da el Espíritu de Dios, el redargüimiento que trae cuando hemos fallado delante del Señor, nos va a llevar al arrepentimiento. Esa es la intención del Espíritu Santo. Entonces tenemos las herramientas para poder estar despiertos, para poder estar listos y no estar dormidos. Muchas veces el diablo, en estos tiempos donde el Señor manda situaciones a nuestra vida para que estemos despiertos, nos hace sentir que somos unos tontos, que estamos perdiendo el tiempo, que quizá no va a suceder el rapto, y viene a meter un montón de cosas a nuestro corazón. Pero recurramos, el Hijo está a la diestra del Padre, Jesucristo ya vino a morir por nosotros, el Padre está ahí ayudándonos porque su Hijo está intercediendo y el Espíritu Santo todavía está entre nosotros, no ha sido recogido del todo y nosotros estamos aquí, hermanos, con el aliento que Dios nos presta. Entonces, no seamos ignorantes cuando Dios trae situaciones a nuestra vida para despertarnos. Interesante, mucho que decir ahí, pero vamos al punto número 3 porque dice este versículo, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. Ya lo vimos, ahora dice orando en todo tiempo. Y esa es la parte que vamos a tocar un poquito más, con más profundidad, porque es un día donde aprendemos a orar, orando en todo tiempo, no nada más cuando estamos en el lado del placer o cuando estamos en el lado del dolor, sino en ambos lados de la balanza, orando en todo tiempo. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados, velad en oración. Aquí dice velad en oración, estar despiertos. Hay diferentes tipos de oración, nosotros las hemos aprendido, oraciones de petición, inclusive modelos de oración donde podemos ver cómo está el ir orando conforme al tabernáculo de Moisés, podemos orar también conforme al modelo del Padre Nuestro, podemos orar yendo a la triple naturaleza y bueno, tenemos en Dios formas y modelos que Dios ha dejado en su palabra,
Pero en esta parte donde se refiere a este tipo de oración, es una oración donde está diciendo la parte final de este versículo, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas. ¿Qué? Todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ser vencedores y poder irnos en el rapto. Entonces, la forma de orar debe ser una oración que la palabra del Señor nos explica como lo hemos entendido en otros tiempos. La palabra ha sido escrita en el idioma hebreo y para nosotros puede aparecer solamente la palabra orar, velad y orar, o en esta parte, velad pues orando en todo tiempo, en el versículo 36. Puede aparecer solamente como una palabra orando y para nosotros en el hebreo es una palabra que se escribe una A, una W, una T, H-A-R, atar. Y esta oración tiene que ver con un grito penetrante, un grito tan fuerte, tan penetrante que hace que surja el milagro. Hermanos, tenemos que clamar en estos días de una manera tan, si pudiéramos decirlo, tan desesperante, tan fuerte, porque sabemos que todo esto que se está desatando sobre la tierra, no hay otra manera de evitarlo. Si no nos ponemos a orar, hermanos. Obviamente, si primero no miramos por nosotros mismos, si nosotros no velamos, y luego entonces orando en todo tiempo, clamando con esta oración penetrante que dice que llegue hasta el mismo trono de la gracia de Dios mismo. Ahora, si dijéramos que es con un sonido literal, sería imposible, porque nuestras gargantas no alcanzarían, pero sí hay una parte que cuando gritamos, clamamos al Señor, el Señor ve la intención de nuestro corazón. ¿Por qué digo que sería imposible en lo literal? Porque nuestros gritos no llegarían, el sonido de nuestro grito, de nuestro clamor, no llegaría muy lejos hasta el cielo, si pudiéramos decirlo así, literalmente hasta donde está Dios en el trono. Pero esto tiene que ver con lo espiritual. Cuando yo clamo, cuando yo hago una oración tan penetrante, estoy abriendo el camino y llega hasta el trono de la gracia de Dios, porque Él está sentado y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Y un ejemplo de esta oración está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Porque este grito penetrante produce un milagro, hermanos. Necesitamos el milagro de irnos en el rapto. No sé usted, pero estamos en ello y queremos ir al rapto, queremos estar en el rapto, queremos llegar a la presencia de Dios. Hechos 12, del 1 al 9 voy a leer. En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo y después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esta oración penetrante, esta oración tan fuerte, hermanos, con tanta intensidad de saber que le surgía un milagro, porque ya habían matado a Jacobo, Herodes, este gobernante malvado, estaban persiguiendo a los cristianos. En este caso Pedro, era el representante, el que evangelizaba entre ellos, el que estaba al frente, y también lo querían matar. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Oraba, dice, hacía oración sin cesar a Dios por la vida de Pedro. Si hay algo, hermanos, que va a hacer que sucedan milagros, va a ser la vida de oración que tengamos como iglesia, que tengamos como familias, porque somos una familia. Y cuando mandamos en la mensajería de la iglesia alguna petición de oración, debe ser nuestra oración, esta oración tan penetrante, hermanos, buscando un milagro de acuerdo a la voluntad de Dios para la vida de la familia, de los hermanos, de aquellos que están requiriendo esa petición de oración. Y dice entonces, continuando el versículo 6, y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas.
estaba encarcelado Pedro y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció. ¿Por qué sucedió que el ángel vino? Porque acabamos de leer en el versículo 5, Pedro al ser encarcelado dice, la iglesia hacía oración, atar esta oración penetrante por el milagro para liberar la vida del apóstol Pedro. Y luego el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así, le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Milagroso. ¿Por qué? Porque estaban orando con una intensidad, con una oración tan penetrante, hermanos, de algún empuje tan fuerte que el milagro en Dios sucedió. El ángel vino a la cárcel y soltó, liberó a Pedro, y vamos a continuar la historia. Y saliendo le seguía y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, de la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Lo sacó la primera puerta de guardia y luego la segunda. Es por eso que debemos comprender cómo debemos orar, hermanos. Cuando Dios va a realizar un milagro, Él espera que nosotros tengamos este tipo de oración, orando en todo tiempo, no de vez en cuando, sino, hermanos, somos el resultado de la oración de alguien más. Milagrosamente hemos sido liberados por la oración de alguien que estuvo en este tipo de oración tan penetrante, rogando a Dios un milagro. Fuimos salvos porque alguien oró por nosotros en intercesión, en dolores de parto, conforme el Espíritu nos da, dice la Escritura, con gemidos indecibles, hermanos, de tal manera que ese ruido, ese sonido llega hasta el trono de la gracia del Padre y obra a favor nuestro. Y entonces hemos alcanzado muchos, o todos, yo diría, de nosotros por la oración que alguien hizo, y fuimos liberados de las cadenas de la oscuridad, del velo de este mundo que nos tenía atados sin el conocimiento de nuestro Salvador. El versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo así en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. El milagro sucedió. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban juntos orando. Seguían orando con este tipo de oración que el Señor nos recomienda en el libro de San Lucas, velad y orad en todo tiempo. Orad. Y luego en primera de Pedro 4:7, velad en oración. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. No hay manera, hermanos, de estar ahorita distraídos en otras cosas. Tenemos que estar orando porque el fin se acerca, ya no falta mucho. Y entonces hay milagros que Dios necesita hacer entre nosotros. Los milagros que Él ha planeado ya se llevan a cabo a través de una oración que busca ese milagro. En ese caso fue la liberación de Pedro. ¿Cuántos corazones están atados? ¿Cuántas mentes, voluntades están atadas a la perversión, al mundo, de los que conocemos y de los que no conocemos? Porque cuando nosotros oramos en el Espíritu, lo más maravilloso que sucede, el ámbito espiritual no lo entendemos, pero Dios nos permite incursionar en él a través de nuestra vida de oración. Y entonces cuando el Espíritu gime, pide por nosotros con una oración penetrante que llega hasta el trono de la gracia de Dios. Hermano, es por eso que yo le acabo de decir, fuimos salvos porque alguien oró y el milagro sucedió. Las cadenas se quitaron, se rompieron, así como la cárcel fue abierta para que Pedro saliera. Así, hermanos, Dios da liberación a nuestros corazones, y no solo a nosotros, sino corazones que allá afuera están atados por todo esto que estamos viviendo, hermanos. Urge que nosotros oremos, gimamos en el Espíritu, nos metamos a orar. Señor, da la sanidad, da la liberación, haz el milagro. Si a ti, Señor, te place, haz el milagro en los corazones. Porque, hermanos, cuando alguien se va de la tierra, del planeta Tierra,
y no lleva a Jesucristo como su Salvador, sabemos que hay una condenación eterna. Pero ¿cuánto podemos hacer cuando nuestra oración es tan fuerte, sabiendo que ya se acerca todo y que hay mucha gente todavía con un corazón esclavizado, con un corazón triste, enojado, indiferente? Necesitamos orar. Y Pedro entonces fue liberado. Voy a leer hasta el versículo, yo creo el 17, voy a continuar, me faltan 3 versículos. Tocando Pedro a la puerta, ya leímos el versículo 11, donde dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando juntos. Ahí, hermano, júntese con alguien en casa. Y si no tiene a nadie, bueno, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con usted. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba al póstigo. Y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, viéronle y se espantaron. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. Era otro Jacobo, porque el primero que comenzamos la lectura aquí había sido muerto ya, y a los hermanos, y salió y partió a otro lugar. Él se fue a continuar compartiendo la palabra de Dios. Pero hermanos, en la oración, este tipo de oración de velad y permanecer orando, es una oración que nos va a dar liberación. Y miren, aún en la ignorancia de nuestros corazones nos puede pasar como le sucedió a este grupo de creyentes que estaban ahí y no creyeron que Pedro era, decían es un ángel, cuando era Pedro mismo. Por lo tanto, esto nos enseña que hay ocasiones que cuando nosotros estamos orando para liberación, para que el milagro suceda, en este caso el ejemplo de Pedro liberado de la cárcel, de la esclavitud, y las cosas suceden, generalmente el diablo viene con sus pensamientos a decirnos, eso no es verdad, ¿para qué haces tanto grito? ¿Para qué haces tanta oración? Si no creo que pueda suceder. Miren, la gente estaba orando y al final cuando lo vieron no creían. Necesitamos no creerle al diablo, no creerle al Leviatán, porque él está luchando con todos sus seres demoníacos que tiene a su alrededor para no dejarnos llegar hasta el rapto. Pero nosotros debemos decirle al Señor, ayúdame, ayúdame Señor, yo sé que esto funciona, y claro que el milagro de ver nuestros corazones liberados de angustia, de opresión, de enojo, es primero para nosotros mismos, pero ya cuando estamos en el Espíritu y nos guía a orar de otra manera, en lenguas, en intercesión, en dolores de parto, hermanos, esa oración es llevada para hacer el milagro en el corazón de alguien más. No necesariamente alguien que conozcamos, puede ser que ni siquiera nos imaginamos. Ese es el poder que hay en la oración. Por eso es que el diablo lucha mucho con nosotros para que no lleguemos a tiempos de oración, no creamos tiempos de oración en diferentes tiempos de la casa. Puede ser alabando, adorando a Dios y estamos orando de alguna manera, pero hay tiempos donde nosotros tenemos que buscar orar y levantar nuestra voz, levantar nuestro clamor. Esta oración es tan importante. Por último, quiero que vayamos al libro de Primero de Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, porque acabamos de leer que debemos estar orando porque el fin se acerca, porque los días se están agotando, hermanos. El rapto está por suceder. Y luego la escritura en la carta a los Tesalonicenses, en el versículo 4, versículo 16 y 17, son citas que conocemos. La palabra de Dios dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, esta parte donde dice los que quedamos, en el original hebreo explica que los que quedamos haciendo este tipo de oración atar, A-T-A-R, A-T-A-R, atar. Así se escribe, así se pronuncia, pero bueno, se escribe en el hebreo A-W-T-H-A-R. Pero dice los que se quedaron, fue el mismo tipo de oración. ¿Por qué? Porque Pedro fue liberado de la cárcel. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, hermanos, si estamos vivos, Él espera que es porque los muertos, dice en el versículo 16, se levantarán primero. Dios los premiará por haber pasado esta triple separación de sus vidas y estar en la tierra desintegrándose. Es un premio que Dios les da a ellos. Por eso dice la Escritura que se van a levantar primero. Hay toda una enseñanza ahí, pero luego entonces habla de nosotros si es que seguimos vivos, y los que estamos vivos pues somos los que estamos ahorita leyendo y oyendo esta clase. Si seguimos aquí lo que Él quiere, dice, los que vivimos, los que quedamos. Y si estamos aquí esperando, porque dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Quiere decir que cuando nosotros estamos quedados todavía aquí, expectantes de que ya viene el fin, de que ya se va a acabar, no vamos a estar ahí dormidos, no vamos a estar indiferentes, no vamos a estar enojados, sino más bien vamos a estar orando. Este tipo de oración donde vamos a clamar, va a ser el clamor tan penetrante que le vamos a decir, Señor, haz el milagro, libérame de mi naturaleza, de todo lo que me está teniendo cautivo, porque yo me quiero ir en el rapto, porque yo quiero levantarme. El día que el Señor Jesucristo venga por nosotros en el rapto, Él va a levantar a su Hijo dentro de nosotros. El Padre va a mandar a su Hijo Jesucristo, y lo que se va a levantar de nosotros es la naturaleza de su Hijo en nosotros. Él no la va a dejar aquí en la tierra, porque sabemos que todo lo que viene después es muerte y destrucción, es juicio sobre la tierra. Entonces, si estamos aquí, estamos quedándonos ciertamente, hermanos, y lo he dicho más de una vez, no solamente porque quizá podamos pensar que en esta pandemia nos libramos de morir porque tenemos las defensas altas, por lo que usted quiera, será lo mejor que usted quiera decir, porque la libramos o porque ya no nos morimos o no nos hemos muerto. No. Y yo quisiera irme mejor en el otro lado de la balanza, en decir, sigo aquí porque debo seguir orando, debo seguir clamando, debo seguir teniendo esta oración para que Dios me libere de todo esto que tengo, porque yo quiero levantarme el día que la trompeta suene. Ese es realmente el sentido de esta oración. Pedro ciertamente fue librado de la cárcel, pero hay cosas en nosotros que están siendo atadas, que no nos dejan y no nos dejarán subir el día que el rapto suceda. Entonces es por eso que tenemos que estar haciendo este tipo de oración que tiene que ver con un clamor tan penetrante para que el milagro suceda, para que Dios venga, hermanos, porque Él tiene que trabajar ahorita con nosotros, y no lo va a hacer si usted y yo no se lo pedimos, si usted y yo no clamamos, no gemimos. Y miren que el diablo es muy astuto porque nos lleva al otro lado, ¿verdad? Nos tiene tan plácidos, y de algunos grupos dicen, no, ya no hay que orar porque Jesús ya oró, pero no dejan de sentir perversión o de expresar perversión en sus corazones. Entonces se olvidan y piensan que ya no necesitan orar, pero el diablo nos confunde a los cristianos. No, seguimos aquí porque estamos en esa lucha, que el Señor libere nuestros corazones de todo lo que nos ata y que evitaría que nosotros ascendiéramos a la presencia de Dios en el rapto. Esa es la intención, que nosotros tengamos este grito tan penetrante que toque la gracia de Dios. Increíble. La historia de Pedro puede sonar así como se las narré, como muy X, pero solamente adentrémonos a la historia. Oraron, clamaron ese grito penetrante por el milagro, por la liberación, hermanos, y sucedió. Y luego entonces estamos hablando de que el rapto va a venir, los muertos van a irse, pero si estamos vivos hemos de estar orando, clamando para que mi clamor pueda penetrar hasta el trono de la gracia y producirse el milagro. ¿Cuál va a ser el milagro? De irnos en el arrebatamiento. No sé, a mí me emociona, no sé a usted,
pero que Dios nos ayude a mantenernos orando. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te bendecimos en esta hora, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, porque Señor nos pides que miremos por nosotros mismos. El tiempo se está acabando, Señor. Las cosas que están sucediendo nos dejan ver que tu venida está pronta, Señor. Se aproxima más que en otros tiempos que hemos escuchado. Ayúdanos a orar, ayúdanos a buscar tu rostro, Padre. Ayúdanos a permanecer de rodillas delante de ti. Ayúdanos a orar tan fuertemente, Padre, que el milagro suceda, que podamos subir a tu llamado, que podamos ascender y escuchar, Señor, esa trompeta. Ayúdanos, Señora, líbranos, libéranos de nuestros pecados, de nuestros males. Ayúdanos, Señor, no queremos perdernos el evento más grande, Señor, no queremos quedarnos a este mundo que se está perdiendo y se está yendo a la destrucción. Ayúdanos a seguir clamando, a levantar nuestra voz por nosotros mismos, a despertarnos, Señor, y a entender que lo que está pasando, Padre, es parte del final y que estamos a punto de irnos a casa. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a orar tan profundamente, Señor, con este tipo de oración los unos por los otros, para que los milagros sucedan, Señor. Tú conoces no solamente a nosotros, pero Dios, cuánta necesidad hay alrededor, cuántos corazones atados, Señor,